Hola, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de las claves del derecho que tengo el gusto de conducir con Miguel Carbonell. El día de hoy Miguel no nos va a poder acompañar porque está en un compromiso profesional, pero pues tengo el gusto de tener como invitado al magistrado David García Zarubi del 22º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, profesor de Derecho Constitucional, pues uno de los proyectistas más destacados, creo yo, de los últimos tiempos de la Suprema Corte, así que es un honor tenerte aquí, David. Muchas gracias, Roberto. El gusto es mío y pues qué mejor que estar aquí platicando en este espacio. Pues vamos a platicar hoy, como habíamos comentado, David, de los estándares de los test de control constitucional. Hay varios asuntos que precisamente tú proyectaste y que aprobó tanto la primera sala como entiendo el pleno, en el que pues se distinguieron distintos test o estándares de control constitucional. Para empezar, ¿por qué no nos das una explicación de qué es esto cuando hablamos los abogados constitucionalistas? Sí, claro que sí. Yo creo que es un tema muy importante, Roberto, porque nos visualiza un producto interpretativo de los tribunales constitucionales que hasta hace algunos años no teníamos en el radar, por lo menos en México. Creo que nosotros teníamos este modelo muy básico de que la Constitución era una norma jurídica y de esa norma jurídica extraíamos significados para aplicarlos a los casos concretos. Pensábamos que bastaba la mera interpretación del texto constitucional para resolver un caso. Sin embargo, los tribunales constitucionales, y aquí México no es un caso aislado, creo que hay toda una familia de tribunales constitucionales que están en esta práctica, tienen que producir ciertas metodologías judiciales que median entre el significado constitucional de la norma y la resolución del caso. Entonces, el modelo se vuelve más complejo. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo para que se entienda. La Corte podría decir, oye, el principio de igualdad significa que hay que tratar a las personas de la misma manera cuando presenten las mismas propiedades. Perfecto, ese es el significado del principio de igualdad. Pero ¿cómo lo aplicas a un caso? ¿Cómo puedes determinar si una norma del legislador viola o no viola? Ahí la Corte ha dicho, no se puede resolver directamente si no existe una metodología, un test, una prueba para determinar si ese principio de igualdad se aplica o no. Entonces, en suma, yo diría que los estándares de escrutinio los podríamos definir como metodologías, como pruebas, como marcos conceptuales que nos permiten mediar entre una norma constitucional y un caso concreto. Sí, de acuerdo. Pero antes de preguntarte más sobre cuáles son los que existen y cuáles usamos en nuestra jurisprudencia, tú dijiste ahora en tu intervención que esto es algo pues relativamente reciente en la Suprema Corte. Sabemos que en otros países pues, los estándares tienen muchos años de haber sido desarrollados, sobre todo en Estados Unidos, de los cuales también nosotros incorporamos algunos en nuestra jurisprudencia. Pero, ¿qué nos puedes decir, ahondar un poquito más en esta idea para las personas que no están vinculadas con el tema? Sí, yo creo que tiene que ver mucho también con que nuestro sistema, que es de derecho civil continental, que viene del derecho romano, nuestra visión es de un derecho codificado, donde pensamos que el legislador, esa es un poco la asunción, de que el legislador es el creador del derecho y por tanto el Poder Judicial es un mero aplicador. Entonces, como aplicador, no tiene la necesidad de crear derecho, ¿no? En este sentido. En cambio, en los modelos de common law, se acepta que los jueces tienen que crear derecho y en la creación de ese derecho están estas metodologías. Entonces, en otros países, sobre todo el mundo anglosajón, están muy acostumbrados de muchas décadas para atrás en hablar sobre estándares de escrutinio. Y Estados Unidos, que es el país que nos queda más cerca culturalmente hablando en nuestro modelo constitucional, pues es un país que desde la sentencia de Marbury versus Madison de 1804 ha implementado una práctica de control judicial de las leyes a partir tanto de la interpretación de las normas constitucionales como de estándares de escrutinio. Entonces, pareciera que esto viene propiamente de un modelo de common law. En Inglaterra estaban también estos estándares. Bueno, partamos de lo más básico. Los dos estándares más básicos, que son preponderancia de las pruebas y más allá de toda duda razonable, que son estándares que sí los tenemos muy bien familiarizados, son estándares que se crearon en el sistema de common law para determinar cómo aplicar una norma que te establecía, por ejemplo, un delito o una responsabilidad civil. Entonces, en los sistemas de common law esto está bastante ya consolidado y es en México a partir de que, especialmente diría yo,
que nuestro control constitucional se vuelve mucho más robusto, yo diría a partir de la reforma de 1994, pero especialmente en la 10ª época, donde la Corte ha tenido que empezar a mirar a otros países para empezar a construir sus propios estándares de escrutinio. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que y luego la reforma 2011, también la apertura al derecho internacional de los derechos humanos, que obligó a mirar a otros lados, ¿no? Y tanto en derecho internacional de derechos humanos como en derecho comparado, creo que pues nos han ayudado a incorporar esos estándares. Ahora sí, ¿qué estándares tenemos o qué, vamos a llamarles test de control constitucional tenemos en nuestra jurisprudencia? ¿Cómo los empezamos a distinguir para luego hablar ya de casos en los que se pueden aplicar? Sí, claro. Yo creo que los estándares que tenemos en México son variados. Incluso yo diría que no hay un consenso de un catálogo exhaustivo de estos estándares. Creo que al interior de la Suprema Corte existen todavía discusiones importantes de cuáles son los que se aplican, cuáles no. Incluso hay algunas discusiones al interior de la Corte donde podemos ver que algunos integrantes del Pleno utilizan un estándar y otros uno distinto. Entonces, pareciera que esto es todavía una discusión abierta. Lo que yo diría es que el primer estándar que tenemos a nivel constitucional es el estándar de la subsunción, ¿no? Que pareciera una cosa muy evidente, pero no podemos dejar pasar. Cuando la Constitución se formula en la manera de reglas, es decir, un antecedente y un consecuente unido por un operador deóntico, lo que tiene que hacer el juez constitucional o la jueza constitucional es encuadrar los hechos en esa regla, es decir, determinar si se actualiza el antecedente para eventualmente aplicar el consecuente. Y ese encuadre de un hecho a un antecedente, pues es lo que se conoce como subsunción. Yo diría que ese es el estándar más históricamente más utilizado antes de la 9ª época, y esto se debía porque la Corte interpretaba que la Constitución en aquella parte que sí era justiciable, especialmente las garantías individuales, eran un conjunto de reglas, y en este sentido, por tanto, había una subsunción. Posteriormente, lo que hizo la Corte, e insisto, esto fue, yo creo, a finales de la 9ª época, pero creo que el mayor esplendor fue en la 10ª época con la aparición de esta reforma en materia de derechos humanos. La Corte primero acepta o reconoce que la Constitución no solo se compone de reglas, sino también de principios. Y los principios tienen una estructura lógica distinta, no tienen un antecedente y un consecuente ligados por un operador deóntico, sino que son mandatos de optimización, nos dicen los teóricos del derecho, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que son, que solamente tienen un consecuente con el operador deóntico, pero no un antecedente. Ejemplo, se tiene que maximizar la libertad de expresión, se tiene que maximizar la dignidad de las personas o se tiene que maximizar la igualdad, pero no sabemos las condiciones concretas en las que aplica ese mandato de optimización y de qué manera aplica en desplazamiento de otros principios. Entonces, cuando la Corte empieza a explorar estos principios constitucionales, tiene que reconocer que ya no puede aplicar el estándar de la subsunción. Y entonces lo que empieza a ver es que esos principios requieren su metodología inicial. Yo creo que uno de los primeros casos donde la Corte empezó, o de los primeros casos donde la Corte empezó a explorar los estándares de escrutinio, fue en materia de libertad de expresión. ¿Cómo saber si una ley, por ejemplo, que regula el discurso comercial, qué pueden las empresas publicitar y qué no pueden publicitar? ¿Cómo sabemos si una ley viola ese mandato de optimización de libertad de expresión? Y lo que la Corte ahí discutió, y aquí creo que es importante decirlo, miró a la experiencia de Estados Unidos, que dijo, bueno, en materia de libertad de expresión vamos a tener dos niveles de escrutinio, un estándar de escrutinio estricto y un estándar de escrutinio ordinario. El estándar de escrutinio estricto, pues por supuesto que es una metodología que, como su nombre lo dice, va a detonar una intervención o un escrutinio judicial más severo. Y el escrutinio ordinario, pues por supuesto que va a generar una intervención menos severa. La Corte dijo que en materia de libertad de expresión había un escrutinio estricto en materia de libertad de expresión, para discurso político y un escrutinio ordinario para discurso comercial. Creo que esos fueron los primeros dos estándares que tuvimos en la Corte, sobre todo en materia de libertad de expresión, y entonces así podemos ver casos donde la Corte empezó a analizar si había que confirmar o invalidar una condena
por daños y perjuicios decretada en contra de un periodista, por ejemplo, ¿no? Porque el periodista sacó a la luz pública alguna información privada de una figura con proyección pública. Dice la Corte, bueno, ahí la intervención a la libertad de expresión lo voy a hacer con un escrutinio estricto. Y después vinieron los casos donde las empresas venían diciendo, oye, es inconstitucional que la ley me obligue a tener etiquetados o que tenga leyendas de advertencia a los consumidores. ¿Qué dice la Corte? No, ahí te voy a aplicar un escrutinio ordinario, ¿no? Y si quieres, ahorita seguramente me vas a preguntar de en qué depende que una se aplique o que otra, pero yo diría que esos son los dos primeros estándares de escrutinio y posteriormente viene el test de proporcionalidad, que es un estándar que yo creo que es todavía de mayor aceptabilidad en el mundo. Por lo menos es un estándar que creo que la mayoría de los tribunales constitucionales empiezan a aceptar más, pero en México tenemos este modelo híbrido donde tenemos los dos niveles de escrutinio americanos y tenemos el estándar de escrutinio de proporcionalidad. Sí, sí. Y también creo, David, a ver qué opinas de esto. Bueno, a reserva también de que nos cuentes un poco más con detalle cómo aplicamos o cuáles son los pasos de un escrutinio estricto y un escrutinio ordinario, más allá de que uno es más exigente y otro es más suave, digamos, por decirlo de algún modo. Yo tengo la percepción de que esta incorporación, esta mixtura en nuestra jurisprudencia entre escrutinios norteamericanos y el test de proporcionalidad europeo atiende mucho a la formación, digamos, de los secretarios y secretarias proyectistas de las sentencias. No tiene, digamos, una mayor explicación más allá, sino es que ciertos secretarios se formaron o secretarias se formaron en Estados Unidos o en el mundo anglosajón y otros se fueron a Europa a estudiar y entonces finalmente cada quien incorpora lo que aprendió, digamos, en el exterior y lo mismo pasa con ministros o ministras que fueron formados en otros países, ¿no? Sí, creo que eso es algo que no podemos negar, de que la construcción de los estándares de escrutinio no es una implicación lógica necesaria de las normas constitucionales, no, sino que es una construcción interpretativa que por supuesto atiende a la visión constitucional que los ministros y las ministras puedan tener de acuerdo a su propia formación y también decirlo así, pues de el perfil de los equipos que ellos vayan formando. Y en este sentido es muy cierto, los integrantes del Pleno que tengan una formación mucho más europea, vamos a decirlo, europea continental, van a tener, yo creo, una tendencia a aceptar el test de proporcionalidad, porque ese es el test que utilizan los principales tribunales constitucionales de la zona, España, Alemania, Italia. En cambio, aquellos integrantes del Pleno que tengan una formación a lo mejor mucho más cercana al mundo anglosajón van a tener una tendencia a aceptar estos estándares multinivel o de doble nivel como los que tiene Estados Unidos. Por supuesto que tiene que ver. Y creo que esto, lejos de ser una desventaja o una evidencia de una parcialidad constitucional, creo que es al revés. Creo que te demuestra la pluralidad de las visiones en el derecho constitucional y creo que esto es valioso porque no debemos de olvidar que la Corte se integra por 11 integrantes y esos 11 integrantes pues se reúnen a discutir los asuntos para tener pues resolver desacuerdos razonables sobre cómo interpretar la Constitución y creo que es valioso que los integrantes del Pleno tengan distintas tradiciones o consuman literatura de una cierta zona y no de otra y viceversa. Creo que eso enriquece mucho el producto interpretativo. Al final de lo que se trata con los estándares de escrutinio pues es de construir metodologías y esas metodologías toman en consideración razones prácticas, razones también de valores. Un escrutinio estricto, por ejemplo, lo que busca, pues es, y ahorita seguramente lo vamos a discutir, pero es arrojar una sospecha de inconstitucionalidad sobre la norma legislativa que se está analizando. ¿Por qué? Porque está tocando ciertos valores muy valiosos, ¿no? Hablamos de la libertad de expresión. ¿Por qué la Corte dice que algunas restricciones a la libertad de expresión se controlan con escrutinio estricto? Bueno, pues porque para una democracia el discurso político es sumamente valioso. Entonces, vamos a aplicar una metodología, dice la Corte, estricta porque hay una sospecha de inconstitucionalidad. En cambio, un escrutinio ordinario, pues bueno, revierte esa presunción de inconstitucionalidad y al revés le da una gran deferencia al legislador democrático para regular cuestiones que no tienen que ver con el núcleo esencial, por ejemplo, de un derecho humano. Entonces, creo que esta discusión de metodologías, de estándares, es muy valiosa para enriquecer también nuestra cultura constitucional. Ya no es tan monolítica, ya no es tan formalista, creo que ya no es tan aburrida en este sentido. Sí, y creo que lo has descrito muy bien, el paso, digamos, de la subsunción de hace
18, 19 años, tal vez la novena época todavía. Y luego ya pasar a los estándares y cómo hemos incorporado tradiciones tanto europea como norteamericana y que creo, mientras no hay una mezcla rara, digamos, si se conservan y se delimitan bien su uso, como creo que se ha hecho, es valiosa, digamos, no necesariamente es algo que está mal, pero además, como decías, pues la Constitución no viene con un anexo de instrucciones, entonces esto es creación jurisprudencial aquí y en otros países, entonces pues no hay como una respuesta correcta sobre este tema, ¿no? Ahora, nos habías comentado ya, en libertad de expresión empezamos a distinguir en la jurisprudencia escrutinio ordinario, escrutinio estricto, y luego por otro lado tenemos el test de proporcionalidad, ¿no? No está muy claro, creo yo, o muy bien definido, por ejemplo, si el test de proporcionalidad es una regla general de test que usamos mientras no aplicamos los otros, pero sí hay como casos en los que ya tenemos identificados en la jurisprudencia cuando aplicamos escrutinio estricto. Por ejemplo, decías libertad de expresión en materia política versus comercial. Hay otros casos que también creo que ustedes desarrollaron en la ponencia del ministro Gutiérrez Ortiz Mena, que fue sobre libertad de expresión dependiendo si era regulación de contenido o de modo, tiempo y lugar. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de eso? Sí, claro. Para discutir estos estándares, el escrutinio estricto y el escrutinio ordinario, tendríamos que partir de la premisa que el escrutinio estricto tiende a sobreproteger el principio constitucional que busca fiscalizar. Es decir, se aplica un escrutinio estricto cuando el juez constitucional o la jueza constitucional considera que es mejor, si hay que equivocarse del lado de la sobreprotección. En cambio, un escrutinio ordinario tiene el propósito contrario de infraproteger, es decir, si se va a equivocar, porque hay que también aceptar que los jueces constitucionales y las juezas constitucionales no son infalibles. En ese sentido, siempre hay un margen de error judicial. Cuando uno diseña un estándar de escrutinio, la pregunta que uno se hace es: ¿de qué lado quieres equivocarte si te tienes que equivocar? ¿Del lado de la sobreprotección del derecho o de la infraprotección del derecho? Entonces, con base en esto, de alguna manera, Mitchell Berman, por ejemplo, uno de los autores que ha explorado este tema, lo que dice es que los estándares o sobreprotegen o infraprotegen en función de ciertas consideraciones que el tribunal hace sobre la importancia de ese principio en la democracia de un país. Entonces, tomando en cuenta esto, y esto toma en cuenta los falsos positivos y los falsos negativos, ¿no? ¿A qué le das más valor? Entonces, en libertad de expresión, la teoría de la Corte es muy sencilla. A ver, la libertad de expresión es esencial para la democracia porque la libertad de expresión te permite criticar al gobierno, te permite generar fricción sobre puntos polémicos, que esa fricción de ideas te va a permitir mejorar tus políticas públicas y la calidad de las elecciones. Pero a su vez, esa fricción o esa discusión, esa deliberación pública, pues obviamente que va a incomodar a quien está en el poder. Entonces la Corte lo que dice es: cuando se trata de analizar esas interferencias a la libertad de expresión, escrutinio estricto. ¿Qué es el escrutinio estricto? Bueno, es un test de 3 pasos donde la Corte se hace una serie de preguntas. A ver, primera pregunta: la medida que interviene sobre la libertad de expresión busca avanzar un fin imperioso. Ojo, no un fin legítimo, no un fin aceptable, no un fin que no es incorrecto en sí mismo, no, un fin imperioso, casi yo diría un mandato constitucional. Si no lo pasa, ahí nos quedamos, la medida es inconstitucional. Si llega a pasar ese fin imperioso, entonces vamos al segundo paso, que es, bueno, no basta con que la medida busque avanzar un fin imperioso, lo tiene que hacer de una manera necesaria. ¿Qué quiere decir que sea necesaria? No que sea instrumentalmente adecuada, no que esté conectada de alguna manera con ese fin imperioso, sino que no hay otra medida alternativa menos gravosa. Es absolutamente necesario para el fin imperioso intervenir en ese derecho constitucional. Y el tercer paso, si es que se logra superar, es el de proporcionalidad en sentido estricto. Esto quiere decir que los beneficios que se obtienen en el fin imperioso superan a los sacrificios que tenemos que generarle al derecho constitucional que estamos analizando, ¿no? Si se pasan estos 3 pasos, que saben que, como podemos ver, son muy estrictos, como su nombre lo dice, entonces la medida es constitucional, ¿no? El gran ejemplo que se da, y en México también existe este caso, pero que en Alemania surge y de alguna manera en Estados Unidos también se ha dado, es el caso de los cigarros, ¿no? Las empresas
productoras de tabaco se quejan de que en su propaganda tienen que presentar ciertas leyendas y pues bueno, lo que dice la Corte, oye, es un fin imperioso porque es salud, ¿no? Es necesario, sí, porque si no le muestras al público los defectos, los daños a la salud, bueno, pues entonces no puedes lograr ese fin. Y es proporcional, sí, porque los beneficios del derecho a la salud superan los costos en tu libertad de expresión, ¿no? Claro. Pues hasta ahora pues hemos avanzado mucho, David. Es momento de hacer una primera pausa, si te parece bien. Estamos hablando con David García Zarubi, magistrado del 22º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, sobre estándares o test de control constitucional. Ya regresamos. ¿Te gustaría dominar las técnicas de interpretación en argumentación constitucional? ¿Quieres conocer las claves de la argumentación jurídica? Centro Carbonell diseñó 2 opciones para que continúes con tu preparación: máster en argumentación jurídica con duración de 1 año y un diplomado en argumentación jurídica que podrás tomar a tu ritmo y a tu tiempo. Centro Carbonell se adapta a ti. Ya estamos de regreso, estamos platicando sobre estándares o test de control constitucional. David, ya nos explicaste el escrutinio estricto. En este tema también juega un papel de, creo yo, de deferencia al legislador, ¿no? Sí. Cuando aplicamos un escrutinio ordinario, un escrutinio estricto, cuando aplicamos escrutinio estricto, pues dejamos de ser deferentes al legislador. En principio, pues somos deferentes por el carácter democrático, el voto popular. Ahora, también tenemos el test de proporcionalidad, muy conocido en nuestra jurisprudencia, y luego también tenemos otro que en algunas ocasiones se ha utilizado el test de razonabilidad. Uh-huh. Y luego hay quien también utiliza algo que se llama como el test de igualdad, uh-huh, que es muy parecido al test de proporcionalidad con los 3 primeros pasos, ¿no? Desde mi punto de vista, a ver qué opinas, como yo decía antes, no está muy claro todavía en la jurisprudencia cuándo aplicamos algunos y otros. Creo que el test de escrutinio estricto sí está más claro. Ya nos había dicho algunos supuestos de libertad de expresión. Tal vez hay algunos también de igualdad cuando se distingue con base en categorías sospechosas y se afecta al grupo en situación de vulnerabilidad. Pero bueno, ¿qué piensas de esto? O sea, platícanos un poco más del test de proporcionalidad, razonabilidad y cómo ir descifrando en la jurisprudencia de la Corte cuándo podemos aplicar uno u otro. Sí, claro. El escrutinio estricto, como lo decíamos, es donde hay una sospecha de inconstitucionalidad. Y ahí es donde, como tú bien decías, la deferencia se modula porque ahí la deferencia es casi nula. Uh-huh. Lo que dice el Tribunal Constitucional es tu margen de configuración es tan pequeño que lo tienes que hacer así muy estrechamente diseñado para un fin imperioso. Del otro lado estaría ese test de razonabilidad que dices o ese escrutinio ordinario donde la deferencia está en su máximo punto. La norma tiene su máxima presunción de validez y para lograr la inconstitucionalidad se tiene que revertir esa presunción muy robusta de constitucionalidad. Aquí los pasos son 3 y son muy sencillos. Si en el escrutinio estricto era un fin imperioso, en el escrutinio ordinario es un mero fin legítimo. Aquí sí basta con que el legislador se proponga un fin que no sea abiertamente contrario a la Constitución. Puede ser cualquier fin de política pública que esté dentro de su margen de apreciación. Basta con que se avance ese fin y si se avanza ese fin, lo que se pide en el segundo paso es que sea instrumentalmente adecuado. Ya no es necesario que sea la medida menos gravosa, sino que basta con que sea instrumentalmente adecuado. Y finalmente, y aquí el paso tercero se repite con el escrutinio estricto, que sea proporcional en sentido estricto. Esto quiere decir que los beneficios del fin legítimo superan a los sacrificios del derecho que se está analizando. Como vemos, este escrutinio ordinario da mucha deferencia porque lo que busca aquí el estándar es permitir al legislador experimentar con distintas políticas públicas. En el escrutinio estricto no se permite la experimentación democrática. Lo que se quiere es que el legislador tenga una, si se me permite la expresión, una máxima racionalidad. En cambio, en el escrutinio ordinario no se requiere esa máxima racionalidad, se requiere una razonabilidad mínima. También por eso se le llama un test de mera razonabilidad, es decir, lo que una persona media pudiera haber concluido si hubiera tenido un problema como el que tenía para legislar. En cambio, el test de proporcionalidad es un test intermedio. Este test intermedio incorpora elementos del escrutinio estricto y elementos del escrutinio ordinario. En lugar de tener 3 pasos, tiene 4. Por ejemplo, se dice, el primer paso es un fin legítimo, el segundo es instrumentalidad, el tercero es necesidad y el cuarto es proporcionalidad.
podríamos nosotros pensar, bueno, que este test tiene todos los pasos de los dos anteriores. Pero lo que han dicho los teóricos, y creo que así lo ha también hecho la Corte, es que ese test de proporcionalidad tiene una aplicabilidad diferenciada. No es el escrutinio estricto, que es solamente para los casos más extremos, donde no hay libertad configurativa para el legislador, bien lo decías, categorías sospechosas, discriminación por razones moralmente poco defendibles, raza, condición social, salud. No es el escrutinio ordinario donde el legislador podría hacer muchas cosas, ¿no? Política pública en materia económica. No, el test de proporcionalidad es un espacio intermedio. Yo diría que la Corte lo ha utilizado, bien lo decías tú, sin un consenso claro, pero lo ha utilizado cuando se trata de ponderar derechos constitucionales en pugna, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, se me va a venir a la mente, y creo que es el precedente más relevante sobre este tema, pues es el de la prohibición del consumo lúdico de marihuana. Ahí lo que dijo la Corte es esa legislación, que era la Ley General de Salud, interviene en el derecho humano al libre desarrollo a la personalidad, pero también busca proteger el derecho a la salud. Entonces, ahí lo que tenemos es un conflicto entre principios constitucionales que podríamos decir tienen la misma jerarquía axiológica, los dos son derechos humanos. ¿Cómo resuelves ese conflicto? Pues con un test de proporcionalidad. No es propiamente una ponderación, porque no se está ponderando los dos derechos, sino más bien se está analizando si una ley que interviene en libre desarrollo de la personalidad para proteger derecho a la salud es o no inconstitucional. Y creo que esa sería una buena forma de decir que para eso sirve el test de proporcionalidad. Entonces, en suma, yo diría, el test de proporcionalidad te ayuda a resolver conflictos entre derechos, el escrutinio estricto para resolver conflictos donde el legislador no tiene libertad configurativa, y el escrutinio ordinario te ayuda para resolver conflictos donde el legislador tiene una manga ancha para legislar. Sí, me parece que con eso vamos definiendo, digamos, los criterios de aplicación. Como ya decíamos, pues bueno, esto es discutible y está bien, digamos, que sea discutible, no son matemáticas. Ahora, decías, esto no es estrictamente, cuando hablas de la proporcionalidad, esto no es estrictamente una ponderación. Uh-huh. Y si te entiendo bien, la ponderación sería ir directamente, por ejemplo, al cuarto paso, ¿no? Uh-huh. A mí, en algún momento que he reflexionado sobre este tema, me parece que en algunos supuestos se podría aplicar directamente la ponderación, sí, sin tener que correr por los tres primeros pasos, ¿no? Lo que pasa es que creo que ahí, obviamente, el margen de discrecionalidad tal vez es todavía más amplio, ¿no? O sea, yo pienso que la ponderación la podríamos, cuando no está de por medio, por ejemplo, un tema de constitucionalidad de una ley, sino que directamente hay un conflicto, por ejemplo, entre el derecho al honor de unos periodistas y el derecho a la libertad de expresión de otros, ¿no? Y entonces ahí no vamos a aplicar el test de proporcionalidad, sino la ponderación directamente. No sé qué pienses sobre este tema. Totalmente de acuerdo contigo. Creo que la ponderación supone la ausencia de una ley del legislador que determina que ya hay que intervenir un derecho humano de cierta manera, ¿no? Creo que los primeros tres pasos, hablando del test de proporcionalidad, lo que buscan es, dicen alguna literatura, medirte el óptimo Pareto, ¿no? Uh-huh. A ver si la medida está enderezada contra una finalidad legítima, y a ver si por lo menos es instrumentalmente adecuado. Donde estamos en el mundo de las políticas públicas, si es óptimo Pareto, es decir, el legislador fue racional para diseñar una medida, y ya al final ya dejas ese test de proporcionalidad en sentido estricto, que ya es la ponderación de cuál es el valor que el legislador tuvo en la mano y cuál es el sacrificio en el derecho humano, y ahí sí procedes a ponderar. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, y creo que esto también hay muchos ejemplos en la jurisprudencia mexicana, cuando al margen de una ley se encuentra uno con un conflicto entre principios, y lo que hace el operador es directamente ir a ver la ponderación y cuál de ellos prevalece. Decías tú, derecho al honor y libertad de expresión. Se me ocurre también interés superior del menor y presunción de inocencia en algunos casos, ¿no? Uh-huh. Que ha habido en la Corte sobre careo de testigos con imputados, donde está el interés superior del menor y está ahí creo que el juez va directamente a ponderar sin las necesidades de acudir a los otros pasos. Y creo que esto es valioso porque, bien lo haces notar, estamos empezando a afinar nuestro análisis conceptual, ¿no? No es solamente decir, mira, los jueces y las juezas constitucionales aplican los principios o los derechos humanos, no, lo hacen con base en ciertas metodologías, y las metodologías cambian cuando de lo que se trata es ver si una ley es constitucional. Por supuesto que va a cambiar a cuando hay que resolver un conflicto entre principios en un, por ejemplo, litigio entre particulares. Sí, y yo creo que esto de ir afinando, digamos, los usos de herramientas, de conceptos de
sí, que es básicamente eso de lo que estamos hablando, pues, digamos, contribuye a dar, digamos, mejores soluciones y explicar de mejor manera. Uno que nos ha quedado pendiente todavía es el test de igualdad. Esto es, digamos, también sé que dentro de la Corte no todo el mundo lo utiliza. Hay quien considera que no es necesario y hay quien considera que debe aplicarse el test de proporcionalidad. Pero bueno, para quien no está vinculado con la jurisprudencia de la Corte, ¿cuál es el test de igualdad, digamos, en el lenguaje de la Corte? ¿Y cuál sería la diferencia con el test de proporcionalidad? Sí, la pregunta es muy, muy interesante porque efectivamente toca el corazón de un debate donde hay personas que dicen, oye, el test de igualdad no se diferencia del test de proporcionalidad. Yo diría que sí se diferencia y que es valioso mantener la distinción, porque creo que la premisa de todo es que el derecho es principalmente una actividad de clasificación de la realidad. Es decir, el derecho se basa en la idea de que hay que clasificar objetos y diferenciarlos de otros. Entonces, o eres mayor de edad o eres menor de edad, o estás casado o eres soltero, o eres mexicano o no eres mexicano. Entonces, con base en esa clasificación se asignan distintas consecuencias jurídicas. Entonces, si la tarea de juridificar el mundo es una tarea de clasificación, entonces surge la pregunta relevante de cuándo esa clasificación es desigual y cuándo es respetuosa del principio de igualdad. Entonces, en este sentido, y estamos analizando sobre todo metodologías de análisis de constitucionalidad de leyes, pues el legislador va a clasificar en muchos aspectos. Y creo que cuando el legislador clasifica la realidad para avanzar ciertos fines de política pública sin tocar un derecho humano, en su esfera, digamos, tutelada constitucionalmente, el test de igualdad cobra sentido, porque es un test que simplemente va a analizar si la función clasificatoria del legislador es razonable o no es razonable. Entonces, los pasos son parecidos, pero me parece que la intensidad es distinta. Lo que dice la Corte es, lo primero que tienes que ver es si hay un término de comparación. Como sabemos, el test de igualdad se basa en el principio de igualdad y es un principio o un derecho humano que no tiene un contenido ontológicamente diferenciable o visible, sino que es un derecho relacional. Uno tiene un derecho de igualdad en relación a los demás, ¿no? Entonces, lo que dice la Corte es para que aparezca el test o para que aplique el test de igualdad, primero necesitas ofrecer un término de comparación. Esto es, busca una regulación que te afecte, pero busca que esa afectación se base en una clasificación con base en un criterio que te permite compararte con otro régimen jurídico, ¿no? Entonces, por ejemplo, los mexicanos y los no mexicanos. Entonces, ¿cuál sería el término de comparación? Bueno, pues ser una persona mayor de edad residente en México, vamos a ponerlo. Ese es el término de comparación. Entonces dice la Corte, ofréceme un término de comparación y después ese término de comparación se va a someter a 3 pasos. Aquí hay discusión si son 3 o son 2, ¿no? La Corte en un principio decía que son 2 y esos 2 ese término de comparación tiene que traducirse en un criterio de clasificación que busque avanzar un fin legítimo, ¿no? Esto se parece mucho al test de proporcionalidad o al escrutinio ordinario. Si tú pasas ese primer paso, entonces lo único que tienes que acreditar es que el legislador clasificó de tal manera que busca avanzar instrumentalmente la realización de ese fin legítimo. Yo creo que estos eran los primeros test de igualdad donde tenía solamente estos pasos, el término de comparación, el fin legítimo y la instrumentalidad. Y creo que ya después, y esto a lo mejor tiene que ver también con la confusión o los debates al interior de la Corte, algunos presentes de la Corte últimos, sobre todo, han agregado este test de proporcionalidad en sentido estricto, ¿no? Donde parece que ya involucra al tribunal en una especie de ponderación de los derechos que ya están involucrados. Yo diría que este último paso están en los precedentes, se suele utilizar, pero no necesariamente es, digamos, necesario para su aplicación, porque, insisto, el legislador clasifica en muchos ámbitos sin necesariamente involucrar un derecho humano. Sí, pues ha quedado clarísimo. Creo que hemos dado un repaso muy completo de los test, de los estándares que se utilizan. Podríamos seguir hablando mucho tiempo con esto, sobre este tema y sobre todo contigo, David, que has desarrollado mucho este tema en la jurisprudencia. No sé si para terminar quisieras dar alguna opinión final. Sí, gracias, Roberto. Primero que nada, pues gracias por la invitación a ti y al doctor Carbonell. Y en segundo, pues creo que esta es una discusión abierta. Creo que lo padre de estos momentos que estamos viviendo con un tribunal constitucional muy activo, que ya estamos en la 11ª época, donde ya pasamos esa gran 10ª época de desarrollo de derechos humanos, ya estamos en una época donde hablamos de precedentes, ya nos dio un sistema de jurisprudencia. Creo que es momento ya de
visualizar y de adoptar la discusión sobre los estándares de escrutinio. Y déjame terminar con una mera reflexión. Yo creo que los estándares de escrutinio son un producto interpretativo que requiere taxonomía, es decir, una conceptualización por parte de los estudiosos, pero yo creo que ya no estamos en el ámbito del formalismo jurídico de antes. Yo creo que las conceptualizaciones de la doctrina son válidas en la medida en que nos son útiles para nuestra práctica. Si la conceptualización no es útil, no es valiosa para la práctica, se tiene que desechar. Entonces, ahorita esta discusión que tenemos, escrutinio estricto, escrutinio ordinario, test de proporcionalidad, igualdad, si en algún momento la Corte decide eliminar 3 de estos tests y quedarse con el test de proporcionalidad, adelante, ¿no? Creo que lo valioso es que podamos refinar la argumentación. Al fin y al cabo, creo que el objetivo es transparentar los procesos de decisión y creo que los estándares de escrutinio, mientras más transparentes y más concisos, abonan a la legitimidad de la justicia constitucional, que creo que es el objetivo final de estas discusiones. Pues muchas gracias, David. Ha sido un lujo tenerte. Ha sido una clase de Derecho Constitucional, así que pues les agradecemos también a quienes nos escuchan. Este es otro podcast de las claves del derecho, conducido por Miguel Carbonell y un servidor. Hasta la próxima.